Podemos ir a Juan 21. Ahora bien, yo voy a leer, esto es lo que pasó con la vida de Pedro, y quiero que veamos el perdón desde esta perspectiva. Quiero que entendamos que el perdón de Dios, el recibir el perdón de Dios, es la zapata, la fundación de nuestra vida. Toda nuestra vida espiritual va a estar fundamental ¿en qué? En el perdón de Dios. Porque ese fue el ministerio que hizo Cristo en nuestra vida. Nos perdonó. Entonces, una de las cosas que a veces nosotros no entendemos y por qué muchas cosas en nuestra vida espiritual no nos funcionan, es porque no hemos aprendido qué es el perdón de Dios. Y por eso hoy quería tomar este tiempo de que aprendiéramos cuál es el perdón de Dios. Y muchos nos recostamos del perdón eterno, pero se nos olvida que hay una relación y hay que pedir perdón cuando fallamos en esa relación. Y a Pedro le pasó exactamente lo mismo. Mire qué interesante la historia de Pedro, que Pedro le dice al maestro, ¿sabes qué? Yo daría la vida por ti, ¿verdad? Y me estoy parafraseando porque hay muchos versos y no tengo mucho tiempo, pero en otras palabras, en un momento Jesús le dice, a mí me van a matar. Y Pedro le dice, estoy parafraseando, y Pedro le dice, cacho, no hay nadie que se meta contigo, yo doy la vida por ti. Y el maestro le dice, Pedro, tú me vas a negar. Antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro en su mente me imagino diciendo, estás loco, yo conocí al Cristo, tú eres mi salvador, yo te voy a dejar solo. Ya Pedro era de Jesús, punto. O sea, ya Pedro tenía el perdón que eterno, porque cuando Jesús pregunta quién soy yo, ¿quién fue el que reconoció al Cristo? Fue Pedro. O sea que Pedro ya sus pecados ya había puesto fe en Jesucristo. Pedro era un escogido de Dios. Ya Pedro tenía eso resuelto. Ahora bien, mira lo que hace una vida sin ir y confesarnos delante de Dios y pasar el proceso de recibir el perdón de Dios. Dice que Pedro tenía que estar bien arrepentido definitivamente por lo que había hecho. Y entiendo que en su relación personal con Dios habrá ido delante de Dios en oración y decir, ¿sabes qué? Perdóname, Señor, yo no quería hacer eso. Usted se imagina la frustración, amargamente, dice que se fue amargamente llorando desde el lugar, o sea, bien difícil. Pero, mire esto, ¿qué sucede cuando nosotros no enfrentamos nuestro pecado delante de Dios? Fíjese que en el capítulo 21, dice que después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar en Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, el líder, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Estamos hablando de pescadores profesionales. Y en la noche era que se pescaba. De hecho, en ese mar de Galilea, en el mar de Tiberias, en ese mar en específico, que será, se entiende que era así de Galilea. Anyway, en ese mar de Tiberias, yo lo investigué en algún momento, no esta vez, pero ahí cualquiera de nosotros iba a tirar una caña y pescaba. Quiero que entiendan la posición. O sea, nosotros que no sabemos de pescar, es tanto el pez que cualquiera va a pescar. Esa noche ellos no pescaron nada. Y pensemos por qué. ¿A qué Jesús llamó a Pedro? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó el Señor Jesús? De ser pescador. De ser pescador de peces. Lo llamó a ser pescador de hombres. Y lo llamó a ser pescador de hombres. Mire qué fuerte es cuando en la relación con Dios fallamos. Fíjense qué pasa en nuestras vidas cuando le fallamos a Dios. Cuando le fallamos al Señor, que fue lo que le pasó a Pedro, que le falló a Jesús. ¿Qué sucedió con Pedro? Se empieza a alejar de los propósitos de Dios. Eso es lo primero que empieza a pasar en nuestra vida. Nos escondemos, nos alejamos y volvemos a nuestra vida a nuestra vida pasada. Y exactamente esto es lo que estamos viendo en Pedro. ¿Qué sucede? Vuelve, se esconde y se refugia ¿en dónde? En lo que hacía antes. Pero fue y Dios permitió que no pescaran absolutamente nada. Porque Jesús necesitaba en su ministerio a Pedro. Y Jesús entendía cuán importante era que Pedro recibiera
perdón de Dios. Yo quiero que usted entienda hoy cuán importante es el perdón de Dios en su vida. Jesús tenía claro el ministerio que Pedro tenía en sus manos, las cosas que iba a tener que vivir por el evangelio, pero tenía claro que sin restauración, la fundación de su vida espiritual no iba a estar correcta. Muchas veces nosotros empezamos en los propósitos de Dios, pero no hemos experimentado el perdón de Dios. Y si no experimentamos el perdón de Dios, no estoy hablando del perdón eterno, el perdón eterno ya nos lo dio Cristo. No experimentamos el perdón de Dios porque vemos el pecado bien light y no vamos delante de Dios a quebrantarnos delante de su presencia porque le hemos fallado. Nuestra vida espiritual se va a empezar a arruinar. Nuestra zapata se empieza a arruinar. Pero el Señor sabía que Pedro necesitaba ese perdón. Nos dice la historia que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa y estaba resucitado. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no, si no habían pescado nada. Porque estaban haciendo lo que no se supone, lo que Dios no los llamó a hacer. Y le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Cualquier pescador que lee esto dice: esto es un disparate. Nadie echa la red por la derecha, a la derecha de la barca. Pero Jesús nos cambia todas las estructuras y todos los moldes. Jesús le envía un mensaje claro. Yo quiero que ustedes entiendan que la única razón por la que no están pescando es porque no están haciendo lo opuesto a lo que yo les dije que hicieran. Y yo quiero que entiendas que la estructura tuya ya no te la das tú, te la doy yo. Gracias. Entonces dice que echaron, perdonen que me emocione, amado, pero es que la palabra nos habla cada día, a cada uno de nosotros. Y dice, entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Imagínense eso, le echaron por el lado equivocado, pero es que cuando es Dios el que te está hablando de tu vida, es que va a salir. No te sigas preguntando, a veces dice, pero es que no era así, alguien me dijo que era de la otra manera. El Señor dice, ¿sabes qué? Sigue lo que yo te llamé a hacer. Sigue mis instrucciones claras. La sacaron llena de peces. Una noche entera pescando. No pescaron un solo pescado. Porque no estaban haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ponle del otro lado. Tú estás loco. Yo me imagino la pelea entre ellos. Tú estás loco, pero si llevamos pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Sigue mis instrucciones. Sigue mis instrucciones. Claro, y decía que no podían sacarla de tantos pecados que había. Cuando seguimos las instrucciones de Dios. Dice un poquito más adelante que entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro, mira lo que dice, voy a leerlo, pero no quiero añadirle, dice Pedro, cuando oyó con el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Usted sabe que Pedro llevaba, imagínense, sabido hacer lo que hacía antes. Cuando se había encontrado con él, lo había negado y todavía no había tenido la oportunidad de encontrárselo. ¿Usted se cree que Pedro estaba bien contento de encontrarlo? En su corazón, pero habían sentimientos encontrados porque en su corazón decía, lo tengo que enfrentar. Porque no es fácil cuando tenemos que ir a pedirle perdón a Dios. No es fácil. Pero claro, hay unos sentimientos encontrados. Sí quiero, pero mi carnalidad no me lo permite a veces. Y porque no queremos pasar la vergüenza. Porque él se acuerda de las palabras que le dijo. No, yo voy a dar la vida por ti. Y tenemos que entender que eso nos pasa a todos nosotros. Claro que va a ser difícil a pedir perdón a Dios. Pero hay que hacerlo. Dice, los otros discípulos vinieron con las barcas arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ese es el desayuno con Jesús. Qué lindo cuando podemos tener un desayuno con el Maestro en la orilla del mar. Así nos llama el Señor cada día, cada mañana. Yo quiero que hoy te lleves esa foto bien clara. Cuando nos levantamos, a veces no sabemos qué hacer, a veces nos encontramos haciendo de donde Dios nos sacó y buscando otros remedios.
el Señor te está diciendo, yo tengo un desayunito preparado para ti aquí. Vente conmigo a la orilla del mar. Comámonos un pescado. Comamos pan. Y dice que Jesús dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Porque es que cuando lo hacemos con el orden del Señor, todo sale bien. Si nos da ese detalle es porque la red se hubiese tenido que romper. Pero como fue las instrucciones del maestro, eso no pasó. Dice, le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan. ¿Por qué? Porque es una situación incómoda. El Señor me sacó de pescar porque a todos los había sacado de pescar. ¿Y dónde los encontró otra vez? ¡Qué situación incómoda! No querían interactuar, pero decía, nos encontró pescando otra vez, no lo puedo creer. No, nos encontró sin poder pescar. Pero tratando de pescar, vamos a ver. O sea que yo me imagino todos estos pensamientos que llegaron a ellos, los que caminaron, las instrucciones que le dio antes de ir a la cruz. Y diciendo, wow, qué triste cuando vamos a la presencia de Dios y nos encontramos haciendo lo que Él no nos llamó a hacer. Qué duro es, hermano. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ahora viene el tiempo de restaurar a Pedro. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fíjense que la traducción ahí de amor es el amor ágape. Jesús le dice, tú me amas incondicionalmente, más que estos. Y él le respondió, tú sabes que te amo. Él le dijo, tú sabes que te fileo, o sea, te fileo, filo, el amor filial, o sea, es como que decir en español te quiero. Tú sabes que yo te quiero. Te aprecio. Te aprecio, perdón, esa es la palabra. Tú sabes que yo te aprecio. El Señor le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez. Esa imagina todas las cosas que están pasando en el corazón de Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te aprecio, que te amo. Dice, te amo, pero sabemos que la traducción dice, te aprecio. Le dijo, pastorea mis ovejas. Wow, le está dando instrucciones, pero está sabiendo que su corazón. Oye, Pedro, quiero que sepas que tú me negaste. Quiero que sepas, yo te lo había dicho. Quiero que entiendas que yo te amo. Y que yo quiero que trabajes conmigo. Yo quiero que tú seas ese que apaciente mis corderos. Yo quiero que seas tú ese que pastoree mis corderos. Y Pedro está diciendo en su mente, pero si es que yo no merezco que me digas eso, yo lo que me merezco es que me traigas aquí y me digas las cosas que hice mal. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? No hay tiempo para eso. ¿Ya te diste cuenta? Perfecto, hubo arrepentimiento. Quiero que pastoreen mis ovejas. Dice, le dijo tercera vez. ¿Cuántas veces Pedro lo negó? 3 veces. Señor, perfecto. Dice, no quiero que se me quede nada. Quiero que esté bien claro que te perdoné. Quiero que esté bien claro que vine a restaurarte. Porque lo que voy a construir contigo es grande. Gracias. Y tú tienes que estar reconstruido. Tienes que estar reconstruido completamente. Le dijo por tercera vez, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y en este momento le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Y ahí le dijo, tú sabes que te amo incondicionalmente. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías. En otras palabras, tú tomabas tus decisiones, tú manejabas lo que tú querías hacer. E ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás de tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y parte de lo que ¿verdad? Se entendía en ese momento, porque lo escribió más adelante, es que iba a tener una muerte como la que tuvo, que iba a tener que dar la vida por el evangelio.
es una gran enseñanza, porque él lo cogió haciendo que lo que no debía estar haciendo. El Señor le dice, ya no es tiempo de que te ciñas tú, ahora te ciñen otro. Ahora lo que vas a hacer, te lo voy a decir yo lo que vas a hacer. No es momento de que tú tomes las decisiones, es momento de que yo te diga lo que tienes que hacer. Amado, cuando recibimos el perdón de Dios, nuestras vidas se transforman. Vimos a un Pedro, ahora yo quiero que pasen 2 páginas de su Biblia y veamos al otro Pedro, después del perdón de Dios. Dice en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Esta es la primera predicación de Pedro. Voy al 23, dice, después, ¿verdad? Predica, no lo leen con calma, dice, varones, en el 22, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándolo. Usted sabe la autoridad que había en la vida de Pedro para levantarse delante de los israelitas y decirle, ¿sabes que ustedes lo mataron al Cristo? Ahora quiero que se fijen en el versículo 41. Perdón, en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué lindo es cuando el Señor nos restaura. Qué lindo es cuando podemos ir delante de su presencia y decir, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname porque no estoy viviendo la vida como tú quieres que la vida. Perdóname, Señor, porque no voy constantemente a admirar tu majestad y venir y a deleitarme en ti y a arrepentirme de mis pecados. Señor, perdóname porque me encuentras otra vez haciendo lo que no debo estar haciendo. Cuando el Señor nos reconstruye, amado, cuando podemos aceptar el perdón de Dios en nuestras vidas, el Señor hace cosas grandes con nosotros. El Señor hace cosas grandes. Ese día él habló, se levantó y decía, pero ¿y quiénes son estos varones de Galilea? ¿Quiénes son ellos? Gente sin estudio, gente sin... O sea, no eran conocidos, eran pescadores. Pero ese día 3,000 personas, sin contar las mujeres, recibieron a Cristo como Salvador. Amén. Wow, qué bonito es cuando aceptamos nuestras debilidades y ahora el Señor dice que ahora el Señor se glorifica contigo. Así que yo te pido hoy que te pongas de pie y perdone que terminé esta clase tan emocionado, pero la realidad es que más que emocionado, realmente impactado por la palabra de Dios. Para que usted entienda que el efecto de la palabra de Dios es siempre. El efecto de la palabra es viva y eficaz. Y yo quisiéramos realmente que podamos enfocarnos en ese encuentro de Pedro con el Señor Jesús. Yo quisiera que cerremos nuestros ojos y que podamos de una manera u otra escuchar esas olas cuando Jesús nos está esperando en la orilla. El Señor Jesús quiere tener un desayuno con nosotros. El Señor Jesús quiere tener con nosotros intimidad. Gracias, gracias, gracias. Padre, queremos confesarnos delante de ti, Señor. Queremos ir delante de tu presencia. Queremos recibir tu perdón, Dios. Ya hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, pero queremos recibir tu perdón cada día. Abre nuestro corazón, Señor, para poder confesarnos delante de ti cada día, Dios, para poder ser mejor en ti, poder en el camino a la santificación. Padre, que es tu voluntad, es lo que tú quieres con nuestras vidas. Quieres que cumplamos tus propósitos y no los de nosotros. En esta hora nos ponemos en tus manos, Dios. Recibimos tu perdón, Señor, recibimos tu perdón.
porque sabemos que en tus manos tú vas a hacer de nosotros, aleluya, vas a hacer cosas grandes con nuestras vidas. Harás cosas grandes con nuestras vidas, Señor. Pero es necesario que entendamos que tú no tienes negocio con el pecado, Señor. Que tenemos que venir delante de ti con corazón contrito y humillado, Señor, sabiendo que te ofendemos, Padre. Y como dice tu palabra, tú eres fiel, tú eres justo. Tú nos perdonas, Señor, si tan solo confesáramos, si tan solo sacáramos el pecado a la luz y pudiéramos confesarnos para sanación. Tú eres un Padre bueno, quieres sanar nuestros corazones, Señor. Te pido en este día, Señor, por la iglesia, por cada uno de la iglesia, por los que están aquí, por los que no están, Señor, que podamos tener ese corazón de ir corriendo a confesarnos, Señor, porque sabemos que te hemos fallado, sabemos que hay debilidad en nuestros cuerpos, Dios, pero que tengamos claro de tu majestad, que tengamos claro que tu ira contra el pecado está clara y existe. Y queremos ir delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, pero arrepentidos de verdad, Dios, queriéndonos alejar de esas sendas de pecados. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, los que faltan, Dios. Ponnos ese corazón de que podamos admirar cada día tu majestad, Señor. Que podamos tener ese encuentro contigo como lo tuvo Pedro. Gracias, Señor. Que podamos sanar nuestros corazones para que lo que quieres hacer con nosotros lo puedas hacer, Señor. Que podamos levantarnos con autoridad como se levantó Pedro y poder glorificar tu santo y bendito nombre sin miedo, Señor. Porque estamos construidos en ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo tan lindo, Señor. Gracias por este tiempo de delicia en tu presencia, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que gracias al Señor, ¿verdad? Por este tiempo tan lindo, amado. Así que quedan formalmente despedidos, no